Hola y bienvenidos. Hoy vamos a explorar algo realmente interesante. Algunas páginas de la Gaceta Oficial de Cuba, específicamente del 20 de abril del año 2000. Parece un día cualquiera, ¿no? Pero vamos a ver cómo estas resoluciones oficiales sobre temas diversos nos cuentan un poco cómo funcionaba Cuba en ese momento, desde el comercio hasta la cultura. Exacto. La Gaceta es, digamos, el boletín oficial donde se publica todo lo que es ley o norma obligatoria. Así que mirar estas resoluciones es como abrir una ventanita a las prioridades y, bueno, a la maquinaria del Estado cubano de principios de siglo. Perfecto, pues arranquemos con Comercio Exterior, el MINSEX. Veo aquí varias resoluciones, de la 210 a la 213, que renuevan licencias a empresas extranjeras. Nombran algunas, de Canadá, Panamá, España, Argentina. ¿Qué implicaba esto para ellas? Bueno, básicamente era la renovación del permiso para que pudieran operar en Cuba. Como sucursales o agentes, no. Tenían que estar inscritas en un registro especial de la Cámara de Comercio. ¿Operar libremente? No, para nada. Ahí está el detalle. Tenían límites muy claros. Su permiso era solo para comerciar cosas muy específicas. Mercancías que estaban listadas en anexos, con códigos y todo. Generalmente cosas relacionadas con lo que hacía su casa matriz afuera. ¿Y qué no podían hacer? Mencionaste límites. Claro. Por ejemplo, estas licencias normalmente no les permitían hacer comercio mayorista o minorista general dentro de Cuba. Salvo quizás algún servicio postventa que ya estuviera pactado, ¿entiendes? Ajá. Y tampoco podían, como regla, importar o exportar directamente para vender a gran escala aquí, ni manejar la distribución de productos por todo el país. O sea, el Estado mantenía un control bastante fuerte sobre esas partes del negocio. Todo estaba basado en leyes y decretos específicos de los años 90. Entiendo. Era como decir, pueden estar aquí, pero solo para esto y bajo estas condiciones. Una puerta, pero, digamos, chiquita. Exactamente. Pero ojo, que luego está la Resolución 214. Esa parece diferente, ¿verdad? Habla de una empresa mixta, Papeles Finos y Conversión S.A. Sí, eso me llamó la atención. ¿Qué tenía de particular una empresa mixta? Bueno, aquí se ve otro modelo. Esta era una empresa formada con capital cubano y extranjero, constituida por 25 años. Y esta resolución lo que hacía era confirmar y de hecho ampliar su permiso para hacer operaciones de comercio exterior, directamente, extranjera. Qué interesante la diferencia. Pero cuidado, ¿eh? La clave era que solo podían importar lo necesario para su propia producción. No era para traer cosas y revenderlas a terceros así nomás. Entiendo, para su objeto social, como dicen los documentos. Exacto. Y para ciertos productos igual necesitaban permisos extras. Además, tenían que inscribirse en otro registro, el de exportadores e importadores. Les daban 30 días para ponerse al día con eso. Entonces vemos dos caminos coexistiendo para el capital extranjero. Uno muy acotado para las sucursales y otro, bueno, con más cancha, pero igual bien regulado para las empresas mixtas. Dejaba la inversión extranjera en ese momento. Muy claro. Bueno, cambiemos de tema. Pasemos a cultura. Hay una resolución, la 27, que aprueba un reglamento del Registro Nacional del ISBN. Suena súper técnico. ¿Por qué era tan importante regular el numerito de los libros? El ISBN. Sí, suena técnico, pero en este contexto cubano, era mucho más que un simple código de identificación internacional para libros. ¿Ah, sí? ¿Qué más era? Este reglamento lo convertía, digamos, en una herramienta central para organizar, sí, pero sobre todo para supervisar todo el panorama editorial del país. Todo bajo el Instituto Cubano del Libro, el ICL. Supervisar. ¿Cómo funcionaba eso? Pues mira, obligaba a cualquier entidad, cualquiera, que publicara algo, un libro, un folleto, en papel, digital, aunque fuera una sola vez, a inscribirse formalmente en este registro. Vaya. Eran todas. Y no era solo llenar un papelito. Necesitaban un aval de su organismo superior, pagar unas tarifas y, lo más importante, actualizar sus datos cada año. Si no lo hacían, ¡pum!, cancelación automática del registro. O sea, un control bastante exhaustivo. Exhaustivo y detallado. El reglamento hasta clasificaba las editoriales por tema infantil, de texto, ciencias sociales, etc., y por tamaño. Pequeñas, medianas, grandes, según cuántos títulos publicaban al año.
¿Y qué más les pedían? Tenían que enviar ejemplares de cada libro publicado al registro, informar si cambiaban de nombre, de dirección. El código ISBN que se le asignaba a una editorial era único y no se podía transferir, y había una lista de razones por las que te podían cancelar el registro. Dar información falsa, salirte del perfil temático que te aprobaron, violar leyes, no pagar las tarifas. Entiendo. Y veo que hasta las imprentas tenían un rol. Claro, las imprentas estaban obligadas a rechazar cualquier trabajo que no tuviera un ISBN válido. Si era un ISB extranjero para un libro que se iba a distribuir en Cuba, necesitaban una certificación especial del registro cubano. Incluso las plataformas digitales, ya se pensaba en eso, debían exigir el certificado del ISBN. Increíble. O sea, un sistema de numeración estándar que se usa en todo el mundo para identificar libros, aquí se convirtió en una herramienta para mapear y controlar toda la actividad editorial, quién publicaba qué, bajo qué perfil. Exactamente. Es un ejemplo perfecto de cómo un requisito técnico se adapta y se usa para fines de administración y supervisión estatal muy específicos. Formalizaba y centralizaba la mirada sobre todo el sector. Muy, muy revelador. Bueno, y siguiendo en cultura, hay otra resolución, la 31, que habla de pagos en divisas, pagos a artistas por espectáculos en cabarets. Esto sí que llama la atención en el contexto cubano de la época. Sí, ese es un punto interesante. Se trataba de un sistema de pago extra, adicional al salario normal en pesos cubanos. ¿Un extra en dólares o algo así? En moneda, libremente convertible, sí. Se creaba un fondo especial. ¿De dónde salía el dinero? Del 1% de los ingresos brutos, en divisas por supuesto, de algunos cabarets específicos, de capital cubano, que fueran exitosos. Cabarets que administraba el Ministerio del Turismo. ¿Y cuál era el objetivo? El objetivo era claro: incentivar y premiar los buenos resultados artísticos y técnicos del personal de esos espectáculos. Espectáculos que justamente generaban divisas para el país, principalmente del turismo. Tiene lógica. ¿Y cómo se repartía esa plata? ¿Quién decidía? Bueno, había un proceso. La dirección artística de cada cabaret hacía una propuesta de cuánto le tocaba a cada grupo o unidad artística. Pero esto se hacía siguiendo un reglamento que había elaborado el Instituto Cubano de la Música. ¿Ellos solos? No, en consulta con Turismo, con la UNEAC, la Unión de Escritores y Artistas y con el Sindicato de Cultura. O sea, había varios actores involucrados. ¿Y qué criterios usaban para repartir? Consideraban varias cosas: la jerarquía artística de cada cual, si era protagonista o no, la complejidad de su trabajo, cuánta gente había en el elenco y también el rol del personal de apoyo, ¿sabes? Técnicos, vestuaristas, etc. No era solo para los que estaban en el escenario. Entiendo. ¿Y el pago cómo era? Era mensual. Se pagaba a través de la entidad que representaba al artista o al técnico. Y claro, de ahí se descontaba el impuesto sobre los ingresos personales. El reglamento también preveía evaluar el sistema a los 6 meses, para ver si se podían incluir más cabarets. O sea, era una forma muy específica de estimular económicamente y en moneda fuerte a un sector de la cultura que podía generar esas divisas tan necesarias, ¿no? Exactamente. Un mecanismo para que una parte de esos ingresos, duros, volviera a los creadores y técnicos, reconociendo su contribución al éxito económico y artístico de esos lugares. Un incentivo dirigido. Bien, bien. Dejemos cultura y vayamos a finanzas y precios. Aquí veo una resolución, la 104, que adapta un contrato modelo para agentes de seguros, pero el detalle es que es para personas jurídicas, o sea, para empresas. ¿Qué significaba esto? Correcto. Ya existía, por una resolución anterior, un modelo de contrato para que personas naturales, individuos, pudieran ser agentes de seguros, vendiendo pólizas y ganando una comisión, ¿no? Lo que hace esta resolución 104 es simplemente extender esa posibilidad a las empresas, que una empresa pudiera actuar como agente de seguros. ¿Y qué adaptaciones específicas mencionaba? Bueno, cosas lógicas. Cómo identificar a la empresa en el contrato, por ejemplo. Y establecía obligaciones claras para la empresa agente. Ella era la responsable de seleccionar a sus empleados que venderían los seguros y de capacitarlos. La capacitación la daban ellos. Tenían que coordinarla con la Superintendencia de Seguros. Y otro punto importante que ya mencionamos indirectamente con lo de los cabarets: se especificaba la estructura de comisiones y, clave, que se pagarían en la misma moneda en que se vendió la póliza.
Si vendías un seguro en divisas, tu comisión era en divisas. Si era en pesos, en pesos. Ah, importante eso en el contexto de doble moneda. Fundamental. Y bueno, también detalles legales sobre quién representaba a la empresa para firmar el contrato. Básicamente, abría el negocio de la venta de seguros a través de agencias empresariales, no solo individuales. Ok. Luego, la resolución 108. Esta cambia un impuesto para producciones locales. Dice que sustituye el impuesto de circulación por el impuesto sobre las ventas. ¿Cuál es la diferencia práctica aquí? Es un cambio técnico, pero con implicaciones. El impuesto de circulación solía ser a veces una tarifa más o menos fija o calculada de forma más simple. El impuesto sobre las ventas, en cambio, es un porcentaje directo sobre el valor de lo que vendes. Es un impuesto más moderno, digamos, más atado al flujo real de dinero. ¿Y a quiénes afectaba este cambio? Aplicaba a productos sobre todo no alimenticios, que elaboraban las llamadas industrias locales varias, que dependían del poder popular a nivel municipal o provincial, y también a producciones secundarias de otros organismos del Estado, productos que iban fundamentalmente al consumo de la población. ¿Y por qué el cambio? Dice la resolución. La justificación que da es que existían condiciones económicas propicias, una frase un poco genérica, ¿no? Pero bueno, puede interpretarse como que se consideraba que esas producciones ya tenían un nivel de actividad o rentabilidad que permitía pasar a un impuesto basado en el valor de las ventas. Quizás para recaudar más o de forma más eficiente. Podría ser una mezcla. Un impuesto sobre ventas generalmente se ajusta mejor al volumen real de la actividad económica. Si vendes más, pagas más. Si vendes menos, pagas menos. También implicaba ajustes contables y presupuestarios. Se creaba un código nuevo en el presupuesto del Estado para clasificar este ingreso y se eliminaba el anterior del impuesto de circulación. Entendido. Y la última de finanzas y precios, la 110. Otorga una exención de impuestos a ciertos barcos. ¿A cuáles? ¿Y por qué crees? ¿Sí? Exime del pago de los derechos de tonelaje. Este es un impuesto que pagan los barcos en los puertos, basado en su tamaño, en su tonelaje. La exención era para barcos con bandera extranjera, pero, y aquí la clave, que fueran operados o administrados por empresas navieras cubanas. ¿Cómo es eso? ¿Barcos extranjeros operados por cubanos? Claro, bajo contratos de arrendamiento como alquilar el barco vacío o de fletamiento, alquilarlo con tripulación o para un viaje específico. La condición adicional era que tuvieran tripulación nacional cubana. Y era una exención temporal, hasta finales del 2001. Suena a una medida para ayudar a las navieras cubanas, ¿no? Tiene toda la pinta. Probablemente para aliviar los costos de operación de la flota mercante o quizás la pesquera cubana, si dependían de barcos extranjeros alquilados o fletados para poder operar. Les quitaban esa carga fiscal portuaria. Y veo que había coordinación entre ministerios. Sí, el Ministerio de la Industria Pesquera tenía que enviar y mantener actualizada la lista de esos barcos a la Aduana General, que es quien cobra o deja de cobrar estos impuestos en los puertos. Una medida de apoyo sectorial, parece. Muy bien. Pues llegamos al último bloque, trabajo y seguridad social. Aquí hay dos resoluciones que me parecieron llamativas. La primera, la 13, modifica un estímulo económico para auditores. Un bono para los auditores. Algo así. Era una estimulación económica, decía la norma, de hasta 60 pesos mensuales, que en el año 2000, bueno, era un extra interesante sobre el salario. Era adicional a otros estímulos que ya pudieran existir. ¿Y para quiénes era exactamente? Para personal técnico especializado que trabajaba en auditoría. Incluía gente de la Oficina Nacional de Auditoría, de las unidades de auditoría interna de los ministerios, de las provincias, de las delegaciones territoriales, y también, importante, para los auditores internos de las propias empresas y entidades estatales. Cubría todo el espectro de la auditoría estatal. ¿Y de qué dependía recibir ese estímulo? ¿De encontrar irregularidades? No directamente de encontrar errores, sino de hacer bien su trabajo en general. Se basaba en cumplir indicadores. El programa de trabajo, la calidad de la auditoría, cumplir los plazos, la disciplina laboral, la ética profesional. Ajá. Y para los auditores que trabajaban dentro de las empresas, había una condición adicional interesante. Su estímulo dependía de los resultados que obtuviera la empresa en las auditorías externas que les hicieran. Si la empresa salía bien calificada, satisfactoria o aceptable, el auditor interno podía recibir el estímulo. O también si se demostraba que él ya había informado internamente sobre los problemas que luego detectó la auditoría externa. O sea, se incentivaba que el auditor interno hiciera bien su trabajo de control previo. Exacto.
Y el sistema era muy detallado, ¿eh? Había procedimientos para planificar el estímulo, supervisarlo, certificar que se cumplían los requisitos cada mes, cómo calcularlo, descontando días no trabajados o incumplimientos, cómo pagarlo en nóminas separadas, un sistema muy formalizado. Claramente buscaba incentivar una función que es clave para el control en un sistema centralizado. Así es. Motivación, pero dentro de un marco muy estructurado. Y ahora sí, la última resolución, la 15. Esta me dejó pensando. Regula las relaciones laborales de trabajadores designados, no contratados, designados. ¿Quiénes eran estas personas y por qué esta figura tan particular? Sí, esta es realmente curiosa y muy reveladora. Aplicaba a trabajadores que no eran dirigentes, o sea, de categorías como obreros, administrativos, de servicios, pero que ocupaban puestos que requerían, y cito, confiabilidad y discrecionalidad reconocidas. Confiabilidad y discrecionalidad. ¿Qué tipo de puestos eran esos? La resolución daba ejemplos bastante claros. Tareas de apoyo directo a dirigentes, personal que manejaba información clasificada o secreta, los que custodiaban bienes valiosos, coordinadores de grupos pequeños como jefes de brigada, encargados de almacén, secretarias ejecutivas, choferes de directivos, custodios personales, guardaespaldas. Entiendo, puestos de confianza literalmente. Exacto. Y la diferencia clave era esa. No se les hacía un contrato de trabajo como al resto, sino que se les nombraba mediante una designación por escrito. Y eso cambiaba sus derechos laborales. En lo básico, no tanto. La resolución decía que se les aplicaban las normas generales de vacaciones, seguridad social, salario, etc. Pero donde sí había diferencias era en el régimen disciplinario y en la solución de conflictos laborales. Para eso se remitían a un decreto ley, el 176 de 1997, que generalmente aplicaba a cuadros y funcionarios, no a trabajadores comunes. Podía ser un régimen, digamos, más estricto o con procedimientos diferentes. Y para terminar la relación laboral, ¿era igual que un despido normal? Había causales específicas, algunas comunes, como la jubilación o el fallecimiento, pero otras más particulares, como ser declarado disponible, cuando se eliminaba la plaza y no había reubicación, o por pérdida de la idoneidad demostrada, si no era por una falta disciplinaria grave, o por incapacidad médica prolongada, o si recibían una sanción de cárcel de más de 6 meses. También la separación definitiva por indisciplina, claro. ¿Y había alguna indemnización si te cesaban por pérdida de idoneidad? Sí, contemplaba un pago de 2 meses de salario si la causa era esa pérdida de idoneidad no disciplinaria y no era posible o no se aceptaba una reubicación o recalificación. Una pequeña protección. Esto es fascinante porque muestra que dentro del propio gran empleador estatal existían categorías laborales con tratamientos legales distintos, basados no solo en la función, sino en algo tan subjetivo como la confiabilidad. Exactamente. Revela la existencia de regímenes laborales diferenciados. La forma en que te vinculabas al trabajo y algunas reglas del juego cambiaban según la naturaleza del puesto y el nivel de confianza que el Estado depositaba en ti para esa función específica. Una capa más de complejidad en cómo se gestionaba el empleo público. Bueno, haciendo un recuento rápido, un solo día, 20 de abril del 2000, y hemos visto de todo en esta Gaceta Oficial. Cómo Cuba manejaba la inversión extranjera con reglas dobles, cómo usaba el ISBN para algo más que identificar libros, creando un control editorial. Cómo creaba incentivos muy puntuales en divisas para la cultura que generaba ingresos externos. Cómo ajustaba impuestos buscando quizá más eficiencia o recaudación. Y hasta cómo diferenciaba legalmente a sus trabajadores según el nivel de confianza. Lo que impacta, como decías al principio, es ver este nivel de detalle, de microrregulación, saliendo desde el centro para aspectos tan variados de la vida. Sí, refleja un estado muy, muy presente, normando casi todo. Y se ven patrones claros, ¿no? La búsqueda constante de control, sea en la edición de libros o en la auditoría. La estandarización de contratos, de impuestos. La necesidad imperiosa de captar divisas, vía turismo, vía comercio exterior limitado. Y una gestión de los trabajadores que no era uniforme, sino segmentada. Cada resolución es como una pequeña pieza de un rompecabezas que nos ayuda a entender cómo funcionaba el sistema cubano en ese momento histórico particular. Y si damos un paso atrás, estas normas no son solo papeles. Muestran prioridades políticas muy concretas. Control, una idea de eficiencia desde arriba, la generación de ingresos.
y nos dan una idea de la tremenda maquinaria burocrática necesaria para intentar implementar todo esto en un sistema centralizado, la densidad administrativa que implica. Para cerrar, como siempre, dejemos una idea flotando, algo para pensar. Claro. Viendo esta densidad regulatoria, este nivel de detalle normativo en apenas un puñado de resoluciones de un solo día, ¿qué podemos pensar sobre el efecto acumulado de miles y miles de estas normas? ¿Cómo influiría toda esta maraña administrativa tan detallada y centralizada en la agilidad, en la capacidad de innovación o simplemente la vida cotidiana de las personas y las organizaciones que tenían que navegar este sistema? ¿Qué distancia o qué tensiones se crearían entre lo que decía la letra pequeña de la Gaceta y la realidad que se vivía en la calle, en la empresa, en el día a día?